Hola, hola, hola. Muy buenos días. Muy buenos días. Que el Señor les bendiga hoy. Muchas gracias por unirse a esta transmisión de este devocional. Jueves 26 de febrero. Así de rápido va esto. Muchas gracias por unirse. Muchas gracias por sacar este ratito para acompañarme en este devocional. Y quiero hacer una oración para arrancar. Que el Señor le bendiga donde quiera que usted esté. Padre, gracias por darnos vida, por darnos corazones para amarte y labios para alabarte, Señor. Señor, el pan nuestro de cada día, el pan de la palabra, te pido que nos lo des hoy. Así como nos das el pan, Señor, físico, natural, también danos el pan espiritual, el que nos sustenta, el que nos nutre, el que nos santifica, Señor. Y te agradezco mucho por tu palabra. Tu palabra es espíritu y es vida. Tu palabra nos lava, nos santifica, nos hace crecer. Y te pido que nos hables hoy, abra nuestro entendimiento para ver las maravillas de tu palabra, Señor. Amén. Eso. Buenos días, mi estimada Magali. Buenos días. Buenos días, doña Sonia. Que el Señor le bendiga. Vamos a ver. Hoy estamos con eh, Estamos con Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7. Y quiero hablarles un poquito de de un versículo más bien que me encontré, que me gustó mucho, que está vamos a ver, lo tengo por aquí. Marcos capítulo 6, perdón. Marcos capítulo 6, versículo 34. La lectura de hoy es, sí, Marcos capítulo 6, perdón. El versículo 34. Marcos 6, 34. Dice así: Cuando Jesús salió de la barca, vio a la gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Entonces comenzó a enseñarles muchas cosas. Hay un versículo tan sencillo como ese, pero no sé, la imagen mía fue, o lo que me detuvo de ese versículo es dos cosas: ovejas sin pastor y compasión. El Señor Jesús ve a aquella multitud que lo estaba esperando. Es verdad, muchos de ellos lo seguían pues porque querían milagros, porque querían ver maravillas, algunos por curiosidad quizás, pero la verdad es que me encanta cómo el Señor nos ve. Y bueno, se requiere un poco de humildad para aceptar esto, ¿verdad? Porque dice que el Señor veía a la multitud y ese es el panorama o la realidad de la humanidad. Así es como el Señor ve a toda la humanidad, aunque ahí el retrato es de una cantidad de personas. Así ve el Señor a la humanidad. ¿Cómo los ve? Como ovejas sin pastor. Así ve a la humanidad sin Dios, como ovejas sin pastor. Y me encanta esta parte de lo compasivo del Señor. Cuando uno lee los evangelios se da cuenta de que muchos de los milagros que Él hizo fue movido por compasión. Muchas de las sanidades, resurrección, muchas cosas fue por la compasión. Y aquí se nos muestra
La compasión de un Dios todopoderoso hacia su creación. Nosotros elegimos nuestros caminos, empezamos a hacer nuestra voluntad, a vivir a nuestra manera. Y aunque la humanidad ahorita se ve como que es muy sabia y como que sabe lo que hace, la realidad es que no es así. Y vean qué interesante porque hay un autor que nos dice, John MacArthur, nos dice algunos puntos que son características de las ovejas, pero que se relacionan con las personas. Y, y él nos dice con respecto a este versículo lo siguiente: una imagen del Antiguo Testamento utilizada para describir a las personas como indefensas, hambrientas, necesitadas de protección, necesitadas de guía espiritual y expuestas a los peligros del pecado y la destrucción espiritual. ¿Cómo es una oveja que no tiene pastor? Una oveja que no tiene pastor, bueno, ya cierro la cita. Una oveja que no tiene pastor es una oveja que está indefensa. Así están las personas sin Cristo, indefensas. ¿Cómo son las ovejas que no tienen pastor? Están hambrientas, porque el pastor es el que las lleva a los pastos verdes. Eso es lo que dice el Salmo 23, que eso es una función del pastor, llevarlo donde hay pasto. ¿Cómo está una persona sin Cristo espiritualmente? Todo esto es un enfoque primeramente espiritual. Una persona sin Cristo está hambrienta espiritualmente. Porque en este mundo, si bien es cierto que hay mucha sabiduría y mucho conocimiento, todo eso, de tiempo en tiempo usted verá que hay nuevas posiciones, hay nuevas enseñanzas, hay nuevos adoctrinamientos, que se descubrió que lo que se había descubierto hace 50 años no era así, sino que es así. Que se acaba de descubrir que lo que se descubrió hace 100 años no era así, y ahora es así. Y usted verá que constantemente están cambiando y que ahora se descubrió esto y que ahora es así y que lo cambiamos y que es de la otra manera. Porque ese es el conocimiento humano muy limitado. Y la mayoría de personas son guiadas por ese tipo de conocimiento humano, o humanos guiando humanos. Y si bien es cierto que hay ciencia y que está basada en observación, en hechos y demás, lo cierto es que es muy limitado, pero eso no puede alimentar la necesidad espiritual del ser humano. Por lo tanto, una persona sin Cristo está hambrienta. Luego, una oveja sin pastor está necesitada de protección. El pastor era el que protegía, los cuidaba de lobos, de leones. Era muy necesaria la protección que daba el pastor a su oveja. Así está una persona sin Cristo, sin Dios, necesitada de protección. Y otra vez estamos hablando primeramente de las partes espirituales. Espiritualmente hablando, una persona sin Cristo no tiene protección alguna. Efesios 2 dice que una persona sin Cristo vive expuesta a los poderes de este mundo, haciendo la voluntad del diablo. No tiene ningún tipo de protección. Los espíritus inmundos son más inteligentes que nosotros, son más astutos que nosotros. Gobiernan a las personas y los guían por el camino del mal. Así está una persona sin Cristo, necesitada de protección. Una oveja sin su pastor, hablando de lo natural, no tiene ninguna guía, no tiene ninguna guía. No sabe, se pierde fácilmente, son torpes. Asimismo está una persona espiritualmente hablando sin Cristo, sin ninguna guía. Andan buscando religiones, buscando gurúes, sabios, maestros que los guíen por aquí, por allá. Y una persona que no tiene un corazón correcto, que no teme a Dios, rara vez guía a otra desinteresadamente. Casi siempre busca algo que sacarle. Pero una persona eh, que tiene a Cristo, eh, tiene la guía del pastor de pastores que conoce por dónde guiarnos. Una oveja
sin su pastor en lo natural, está expuesta a los peligros y a la destrucción que se encuentra en este mundo. Asimismo, una persona en lo espiritual, sin Cristo, está completamente expuesta al pecado. La verdad es que sin Cristo el pecado nos gobierna. Nosotros decimos, no, voy a dejar de hacer esto, que está mal, el adulterio, algún tipo de inmoralidad, algún tipo de vicio. Y la verdad es que a fuerza propia quizás podamos dejarla de hacer por un tiempillo, pero luego volvemos a lo mismo. No tenemos poder para vencer el pecado. El pecado nos gobierna, se enseñorea de nosotros. Esa es la realidad. Y ese pecado nos destruye. Pero cuando Cristo ve ese cuadro de personas, ahora sí, esta es una radiografía de la humanidad, que es gente indefensa espiritualmente, gente hambrienta espiritualmente, gente necesitada de protección espiritualmente, gente necesitada de guía espiritualmente, gente que está expuesta a los peligros del pecado y a la destrucción. El Señor Jesús, como creó a todos los seres humanos, Él los ve y Él siente compasión de su creación. Y eso es lo que vemos en Marcos 6:34, porque Él ve la realidad del ser humano. Aunque los humanos hoy, todas las personas creen que porque tienen algunas cierto estatus social, que porque tienen cierto estudio, ya ellos están bien, tienen control de su vida. La verdad es que sin Cristo somos como ovejas sin pastor, expuestas a todo tipo de maldad, de dolor, de extravío. Y Cristo nos ve y siente compasión de nosotros. Y luego termina el texto diciendo, eh, los ve con compasión porque eran como ovejas sin pastor. Y luego dice, entonces comenzó a enseñarles muchas cosas. Bendita la hora en que la palabra de Dios llegó a nuestras vidas, porque esa es la verdad. Esa es la verdad, no una verdad, es la verdad. No es algo subjetivo, no es algo relativo. Es la verdad de Dios para la humanidad, la palabra de Dios. Empezó a enseñarles muchas cosas. La compasión de Jesús, al vernos como ovejas sin pastor, lo movía a enseñarnos. Y vea qué lindo lo que dice Juan 8, 31 y 32. Jesús les dijo a los que creyeron en Él, ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. La verdad de Dios, su palabra, es una verdad que liberta. En el momento en que una persona, y a mí me gusta mucho pensar en esto, recordar en esto, como yo fui salvo, como ya lo he dicho antes, viendo un programa de televisión en la madrugada, alguien empezó a hablar de Jesús, yo caí de rodillas, me entregué a Él, fui salvo, pero luego no sabía qué seguía. El programa terminó, no tenía teléfono, no tenía iglesia, nada. Pero recuerdo que alguien me regaló una Biblia. No me explicó mucho, lo único que me dijo es, cuando usted siente que las cosas se le ponga difícil, lea este libro. Y yo recuerdo que duré más de 2 años leyendo ese libro. Y como yo no sabía, recuerdo que yo dije, bueno, un libro se lee desde el principio. Entonces empecé desde Génesis, no sabía de planes de lectura, no sabía nada. No sabía a dónde ir, a qué iglesia, que me ayudaran, que me enseñaran. Yo agarré aquel libro y empecé a leerlo. Primero todas las noches y experimentaba una paz hermosa. Y luego ya era en las noches y en las mañanas, así por más de 2 años. Y esa verdad empezó a transformar mi vida. Repito, pues hubiera deseado a alguien que me guiara, que me acompañara, que me enseñara. No lo tuve en ese momento, es importantísimo. Pero lo que trato de decir es que la verdad de Dios me fue transformando a medida que yo iba conociéndola. Ese es el poder de la palabra de Dios. Y el Señor Jesús dice en Marcos 6:34, su compasión lo movió a enseñarles. La enseñanza de la palabra es la que nos instruye, es la que nos sacia nuestra hambre, nos da defensa para caminar en este mundo,
nos protege, nos enseña quién es nuestro protector. Es una guía en medio de tantas verdades relativas, en medio de tantos caminos nos muestras que solo hay un camino, que es Cristo, que lleva al Padre. Se vuelve nuestra guía. La palabra de Dios, la palabra de Cristo nos protege del pecado porque nos limpia, nos santifica, nos enseña la manera correcta de vivir para que ya no vivamos esclavizados del pecado, y nos protege, nos libra de la destrucción espiritual porque nos enseña que hay un camino de vida eterna al cual seguir. Así que el retrato que tenemos hoy es de un Cristo compasivo de sus ovejas que están dispersas y sin pastor, y comienza a instruirnos. Ese mismo Cristo, ese mismo pastor es el que un día llegó a mi vida y un día llegó a tu vida para instruirte, para guiarte. Así que hoy deseo dejarte eso en su corazón. Somos ovejas del buen pastor. Él tiene cuidado de nosotros y su palabra es la que nos instruye para conocerlo y vivir siguiéndolo y vivir de la manera que Él desea que vivamos. Si usted es ya creyente, si usted ya es oveja del redil del Señor, yo le animo a que cada día saque tiempo para leer la palabra. Como leí en Juan 8:32, a medida que conocemos la verdad, somos más libres. No deje de leerla, no deje de estudiarla y de obedecerla. Y si usted me escucha y me ve hoy y no es creyente, no es cristiano, yo quiero que usted sepa que el Señor a usted lo ve como una oveja sin pastor. Él tiene compasión de usted y Él hoy te llama a que formes parte de su redil. Él te ama mucho. Y la primera forma de empezar a caminar con Él, o el primer paso, es que usted pueda decirle a Él, pedirle: Señor, sálvame. Quiero ser tu oveja, quiero que tú me guíes, quiero que seas mi pastor. Perdona todos mis pecados. Dígale que te perdone, que te limpie, que te santifique, que te conceda el regalo de la vida eterna, y dígale: instrúyeme, enséñame. Y luego eh, comience a leer la Biblia. Comience a leer la Biblia. Quiero dejar aquí un enlace, eh, a la Biblia para que usted pueda comenzar a leerla, ¿sí? Eh, Voy a dejarla en un libro que para mí es el libro que uno puede empezar a leer cuando recién está empezando en los caminos del Señor, que es Juan. Juan, el libro de Juan. Voy a dejarte un enlace. Si usted me escucha y me ve por primera vez y no conocen mucho de esto, ahí voy a dejar un enlace para que comiences a leer la Biblia, para que así comiences a conocer al pastor de pastores y tengas su guía. Y si necesitas más recursos y apoyo, hoy te has entregado a Jesús por primera vez y no sabes qué sigue, como me pasó a mí hace 20 y resto de años, puedes escribirnos también y con mucho gusto te vamos a dar recursos y te vamos a ayudar. ¿Sí? Gracias por unirse, gracias por acompañarnos, que el Señor te bendiga hoy. Padre, te agradezco mucho porque hoy nos enseñas que eres nuestro pastor compasivo, que nos amas tanto, tanto, porque sabes que somos como ovejas sin pastor, lejos de ti. Gracias por venir a buscarnos. Gracias por ser nuestro pastor, por llamarnos y por instruirnos. Gracias, Señor. Amén. Saludos a mi estimada Lesbia Camareno, que el Señor le bendiga. Iliana, buenos días. Grady, Marjorie, que el Señor me la bendiga mucho. Saludos a mi estimado Mayik, que sí está por ahí. Y los demás que están por ahí, que no veo los nombres, que el Señor les bendiga, que tengan un hermoso día y nos vemos pronto. Chao.